Buen día. Mi nombre es Luis Manuel Escalera Manzano, estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Saludo al comité organizador, a los embajadores y a nuestro embajador en México, Juan Manuel Gómez Reynoso, y de antemano les agradezco a todos por su atención. En este video presentaré mi propuesta de proyecto de investigación para la cuarta conferencia sobre sistemas de información en América Latina, Isla 2020. Las plataformas digitales como herramienta para impulsar el aprendizaje en alumnos de educación básica en México. El nivel de desarrollo tecnológico actual exige a nuestra sociedad el hacer uso de las TICs de forma casi indispensable para poder desarrollarse, tanto personal como profesionalmente. Por esto, consideramos que en México es muy importante mejorar la relación que tiene la población con el uso y la adopción de nuevas tecnologías digitales y de comunicación. Sabemos que existen barreras de accesibilidad para muchos de estos medios y tecnologías en una sociedad que se encuentra en vías de desarrollo como la nuestra. Sin embargo, creemos firmemente que el primer paso es la educación de los más jóvenes, principalmente niños y adolescentes de entre 8 y 16 años. Nuestra propuesta es una inclusión permanente y de uso continuo de estos medios y tecnologías como una parte activa del sistema de educación básica en México. El principal objetivo de esta investigación es demostrar la utilidad de la integración de tecnologías digitales como herramientas de apoyo en el proceso educativo de nivel básico en México. Por lo que se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto que tiene en los alumnos de educación básica el uso de plataformas digitales como herramientas de apoyo académico en México? Nuestra hipótesis es: un correcto uso de las plataformas digitales como herramienta de apoyo académico en alumnos de educación básica en México tiene un impacto positivo en su proceso educativo. Como parte del proceso de investigación, se pretende desarrollar una plataforma digital educativa de apoyo integral para niños y adolescentes de educación básica en México. Esta plataforma permitirá a los alumnos realizar actividades y consultar materiales que apoyarán y reforzarán los conocimientos obtenidos en clase, de una manera fácil y divertida, a través de diversas plataformas. Por ejemplo, dispositivos móviles como celulares y tabletas, o bien desde computadoras portátiles o de escritorio. La plataforma contará con una interfaz llamativa, didáctica y amigable para los usuarios con el fin de promover su uso. Toda la información que alimentará la plataforma será previamente validada por autoridades educativas certificadas y se apegará a los programas de estudio vigentes proporcionados por la Secretaría de Educación Pública, SEP. Para la realización de la investigación se utilizará la metodología presentada en este diagrama compuesto de 9 pasos que a continuación detallaremos. En el primer paso, se identifica y analiza la problemática y a todos sus involucrados. En el segundo paso, se realiza la revisión de literatura para informarse correctamente sobre el tema, su contexto, antecedentes y terminologías. En el tercer paso, con base en la información recabada en el paso anterior, se plantea en conjunto con los involucrados identificados una posible solución a la problemática. En el cuarto paso, una vez planteada la posible solución, se procede al análisis y diseño del sistema, donde se identifica a los stakeholders, así como a los usuarios finales del sistema, y se procede a recabar los requerimientos necesarios para este. En el quinto paso, se procede a desarrollar el sistema con una constante retroalimentación de los futuros usuarios. A la par, se inicia con el estudio de una muestra de la población estudiantil previo al uso del sistema. En el sexto paso, se inician las pruebas del sistema en el grupo de estudio y se recaban datos. Simultáneamente, se realiza otro estudio donde se analiza un grupo de control, el cual no hará uso del sistema. En el séptimo paso, se realiza el estudio de la muestra de la población estudiantil después del uso del sistema. Se recaban y organizan todos los datos obtenidos hasta el momento. En el octavo paso, se analizan todos los datos obtenidos y se generan informes. Se realiza una retroalimentación para permitir la adecuación, corrección y actualización del sistema. En el noveno y último paso, con base en el análisis de los datos, se procede a generar conclusiones. Los resultados que se esperan de esta investigación son los siguientes. Medir el impacto que tiene el uso de las plataformas digitales de enseñanza en la población de alumnos de educación básica en México. Demostrar la utilidad de estas tecnologías como herramientas efectivas de apoyo en el proceso educativo de nivel básico. Gracias.